Buenas noches, aquí estamos nuevamente con ustedes. Hoy es 20 de octubre del año 2020. Este es el tercer taller que vamos a estar dando, ¿verdad? Desde una perspectiva de neuroteología cristiana, lo que es la relación de la fe y también los aspectos neurológicos, neurocientíficos, cómo se implican y ya cómo la Biblia había hablado muchas cosas sobre esto. Y esto es importante para que nosotros podamos entendernos, conocernos, comprendernos y aceptarnos que dentro de nosotros Dios ha puesto todas las capacidades cognitivas, emocionales y la capacidad de conducirnos conforme a como Dios quiere, porque Dios quiere que nos comportemos de cierta manera. Es nuestro beneficio para no tener consecuencias a veces desagradables por nuestras propias acciones, que a veces, muchas de ellas parten desde un sentido o desde un lugar inconsciente. Respondemos a veces por nuestras creencias, nuestra cultura y tantas cosas que están implicadas a nivel cerebral. Sabemos que la Biblia menciona la palabra corazón en muchos versículos bíblicos, y algunos de esos versículos bíblicos cuando hablan del corazón implican los pensamientos. La Biblia habla de los pensamientos del corazón, pero también a veces está implicado el corazón en nuestros estados emocionales, lo que sentimos. Pero también está implicada nuestras memorias, ¿verdad? Porque la Biblia habla, ¿verdad? En mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de corazón, la Biblia está hablando de nuestro ser interior, nuestro ser interno, esa parte ontológica nuestra. Entonces, el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, se refiere por lo que entendemos ahora, por lo que la neurociencia ha descubierto, que todas estas funciones, los pensamientos, las descargas químicas que conocemos como sensaciones o emociones, y también nuestros procesos de memoria, el lugar físico, anatómico, en el cual están vinculadas todas estas cosas que te dije, pensar, sentir, y desde donde parten nuestras actitudes, es en el cerebro, nuestro sistema nervioso. Dios nos ha dotado con un cerebro, es una supercomputadora tremenda, millones de neuronas, trillones de otras células más pequeñas, una capacidad intrínseca de conectarse en redes, millones de conexiones puede realizar y maneja la información a la velocidad de la luz. Impresionante, impresionante. No hay computadora en la tierra creada que pueda almacenar la información que usted y yo estamos almacenando desde pequeñitos. Imagínese toda la información que usted tiene. Usted tiene información desde que está en elemental, desde mucho antes. Recuerdos que están ahí grabados, memorias, y la capacidad que tenemos de recordar esos momentos, esas experiencias, tanto buenas experiencias, pero también experiencias no tan buenas que también guardamos, hermano. Y es bueno saber esto para poder, hermano, manejarlo. Por eso es importante que nos entendamos cómo funcionamos y desde dónde están partiendo todas esas funciones para poderlas ¿qué? Ajustar. El tema que estamos trabajando es pensar,
por ahí lo va a estar presentando nuestro técnico. Pensar es más importante de lo que piensas. Eso significa que quizás no tenemos todo el conocimiento revelado de la importancia que es el pensar. Y la segunda parte dice, por lo tanto, piensa en lo que estás pensando. Esto supone que necesitamos prestar mucha atención a qué está ocurriendo dentro de nosotros, a qué pensamiento le estamos dando cabida, a qué pensamiento le estamos dando oportunidades, porque podemos estar siendo afectados en muchos ámbitos por causa de lo que hemos estado pensando en la vida, porque nuestros pensamientos, como hemos visto y vemos en la próxima presentación, nosotros somos un ser multicelular, un organismo multicelular, y nuestro sistema nervioso representado en ese personaje que está ahí, para que usted sepa o se amplíe su conocimiento. Usted es un ser que piensa, usted es un ser que siente y usted es un ser que actúa, que se comporta de cierta manera. Es la forma en que la gente puede observar, no es a través de nuestro comportamiento, y hasta cierto lugar nuestros comportamientos hablan de lo que hay dentro de nosotros. De hecho, la Biblia dice que somos el producto de lo que pensamos. Y la Biblia habla también de las intenciones del corazón. La Biblia habla de todas estas cosas que realmente parten desde el cerebro de acuerdo a los conocimientos que hoy tenemos. De hecho, la Biblia habla también del corazón, de las profundidades del corazón del mar. Y no por eso podemos atribuirle, ¿verdad?, funciones biológicas al corazón cuando habla y está mencionando al mar, sino que está hablando de las profundidades del mar. Cuando la Biblia habla del corazón del mar, habla de las profundidades del mar. Por lo tanto, hemos entendido esto. Claro, somos un organismo multicelular y hay neuronas por todas partes, incluyendo en el corazón, que hacen unas funciones, ¿verdad?, a través del sistema nervioso periférico automático, que se divide en dos: parasimpático y simpático, que se encarga de acelerar el corazón para que me pueda entender, y el otro de calibrarlo nuevamente. Y esa es la función de bombear sangre. Y nuestro corazón biológico responde entonces a lo que pensamos, responde a lo que sentimos, ¿verdad? Usted escucha un ruido ensordecedor y usted capta ese ruido, inmediatamente se aceleran los latidos del corazón y comienza un proceso que no voy a describir ahora, sino lo dejo ahí. La cosa es que usted, hermano que me está escuchando, es un ser que piensa, es un ser que siente y es un ser que actúa. Pensamiento, emociones, conducta. Los pensamientos relacionados a procesos físicos, eléctricos, las emociones relacionadas a procesos químicos y nuestras conductas relacionadas a procesos biológicos también. Igualmente la Biblia habla de espíritu, alma y cuerpo. La Biblia también habla de ese tabernáculo que había en el tiempo del desierto de los israelitas, donde Dios le instruyó a que construyeran un tabernáculo. Y ahí está representado también el atrio. Usted veía el comportamiento de los sacerdotes desde fuera del atrio, miraba hacia el atrio y veía el comportamiento, pero luego entraba a la tienda, al lugar santo, el primer cuarto, donde habían elementos llamativos que promovían lo que es la emoción. Por ejemplo, había olor,
había pan, comida, había luz, había humo, había ruido, asumo, por cuanto el aceite se consumía, por cuanto el altar del incienso, ¿verdad? Había ese proceso de quemar esa sustancia, ese aceite. Y es maravilloso poder asociar esto, pero había un lugar que era el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y ahí tener Dios se manifestaba en ese lugar santísimo, bajaba la presencia de Dios, y ahí están implicados también estas cosas, hermanos: atrio, conducta; el lugar santo, emociones; y el lugar santísimo, los pensamientos. El lugar donde Dios se manifiesta. Dios nos ha dado un cerebro, hermano, capaz de ser el receptor de las verdades de Dios, pero también el transmisor nuestro para conectarnos con ese Dios que no tiene un cerebro biológico. Y esto es maravilloso haberlo podido entender. Por lo tanto, continuamos, y esto que van a ver aquí es un repaso breve de la clase anterior, porque es importante que entendamos lo que son estas estructuras. Por ejemplo, la corteza cerebral, le hablé de esa capita fina que está ahí debajo de nuestro cráneo, esa capita de aproximadamente 5 miligramos, pero la que es la entidad física y neurobiológica que nos garantiza a través del mecanismo de percepción que toda experiencia, estímulos podamos recibirlo, podamos darnos cuenta de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos con el tacto, de lo que saboreamos y lo que olemos, ¿verdad? Esos gases o lo que sea, buenos olores, y todo eso es a través de la corteza cerebral. Pero también la corteza cerebral tiene la corteza frontal, que es el área donde están implicadas todas las funciones ejecutivas, lo que es ahí desarrollamos pensamientos críticos, pensamientos lógicos. Ahí están las destrezas del pensamiento. Razonamos aquí, evaluamos aquí, también analizamos, también distinguimos, también identificamos, también le damos significado a las cosas y otras tantas. De hecho, aquí es donde decidimos, aquí es donde concluimos, ahí tomamos las ideas y las desarrollamos en concepto. Es esta área frontal la que Dios nos ha dado para que su inteligencia espiritual y sabiduría espiritual que Pablo habla, la podamos recibir y manifestar. ¿Qué padre hay en la tierra que desea que su hijo sea bruto? Ningún padre desea eso para su hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, hermano? Por lo tanto, no se ponga límites. Estas clases son para que tú seas transformado, que si crees en Dios y Dios cree en ti, te toca a ti también creer en ti mismo, que Dios ha puesto todas las capacidades para que tú puedas triunfar en la vida, espiritualmente, también educativamente, también a nivel matrimonial, a nivel emocional, a nivel de tu empleo, a nivel de tu empresa, hermano. Tienes a Dios de tu lado para alcanzar todas estas maravillas. Lo que pasa aquí a veces no entendemos lo que es pensar, sentir y actuar, y de repente estamos siendo manejados por nuestras emociones. Y ser manejados por nuestras emociones implica que el día que nos sentamos bien, vamos a estar pompeados, como dicen los jóvenes. Pero el día que no me sienta bien, no hago nada. Pues entonces debemos saber que debemos fundamentar nuestra vida en lo que hemos pensado, en lo que estamos pensando, en lo que Dios ha pensado para ti y para mí. Porque lo que Dios ha pensado para ti, dice Él, mis pensamientos, dice Dios, son más altos que vuestros pensamientos.
Por lo tanto, la verdad de Dios, sus promesas, las recibimos y nuestras emociones se tienen que alinear, porque la Biblia habla del fruto del Espíritu. Por lo tanto, podemos experimentar emociones espirituales, también emociones naturales. Igual los animales, compartimos ciertas emociones con los animales. Yo tenía un perrito que se reía a carcajadas, una maravilla. Bueno, hermano, estoy hablando en serio. Aquel perro yo le hacía gracia y se escuchaba la carcajada. Mire, él se mondaba, como decían en el barrio mío, de oreja a oreja. Un perrito se llamaba Wimpy. Tiene una historia tremenda, quizá en otra ocasión le cuento eso. Bueno, ahora mismito estamos también hablando del sistema límbico. Es esa área que está debajo de esa capita fina, ahí donde está implicada el alma, donde está implicada nuestras emociones, donde está implicado el aprendizaje, donde está implicada nuestras memorias a través de las estructuras y los mecanismos y los tejidos que ahí dentro están. Hipocampo, amígdala cerebral asociada a las emociones de alto impacto para resolver en una emergencia, se activan. Hipófisis, hipotálamo, tantas otras. Y también el tronco encefálico, que ya por ahí está conectado el sistema nervioso periférico, todos esos cablecitos que salen de la columna cerebral y de nuestra espina dorsal, ¿verdad? Nuestra espina dorsal, la columna vertebral, y de ahí salen todos esos nervios. Y el sistema que comunica todo nuestro sistema nervioso es a través de sinapsis eléctrica o biológica, químicas. Es la forma de comunicación de nuestro sistema nervioso. Todo el tiempo nuestro sistema nervioso está de forma aferente. Eso significa de afuera hacia adentro, recibiendo información, enviando información a nuestro cerebro. O sea, información aferente es la que lleva a nuestro cerebro, pero la información eferente es la que sale de nuestro cerebro, porque nuestro cuerpo, nuestra biología nos comunica cosas. O usted nunca le ha dado hambre, o usted se da cuenta que tiene hambre. Claro, hay un proceso digestivo aquí, unas funciones, pero eso tiene unas conexiones que llegan al cerebro y usted la interpreta aquí y dice, tengo hambre. Y así otras necesidades fisiológicas que tenemos que llevan a nuestro cerebro. Pero también tenemos la capacidad de enviar información y decirle a ese estomaguito, ahora no vas a comer, puedes comer después. Y así funcionamos. Somos algo sorprendente y tremendo. Estuvimos hablando en las clases pasadas, ¿verdad?, sobre la importancia y lo que ocurrió en el huerto del Edén, que fue un manejo inadecuado de los pensamientos. Eva tenía el pensamiento correcto, se lo dijo a la astuta serpiente, le dijo, no, del árbol podemos comer de todo árbol, menos del árbol que está en medio del huerto, del conocimiento del bien y el mal. Ella tenía un pensamiento claro, que era el pensamiento de Dios, lo que Dios pensaba cuando los puso en el Edén. Les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol del conocimiento de la ciencia, no, del bien y del mal. Entonces a Eva, claro, a Adán también, que Adán fue el primero que le dieron la instrucción, si leemos Génesis 1. Entonces, cuando viene la astuta serpiente, comenzó a manejar el pensamiento, le puso su punto de vista, dejó una media verdad en ella y de repente entró una emoción en ella y dice que vio el árbol que era agradable a los ojos. Y habíamos dicho que cuántas veces Eva había visto ese árbol. Sin embargo, en este momento, luego
del proceso del manejo de los pensamientos inadecuados, de no cortar el pensamiento, la conversación que llevaba inmediatamente, comenzó a sentir y a ver el árbol entonces de otra manera y vio que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces vino entonces esa sensación. ¿Y qué vino luego? La conducta, tomó del árbol y comió. Y vimos así ese paseo por toda la Biblia en la cual en el diluvio la Biblia dice que fue la causa, ¿no? Pudimos ver en la clase anterior, en el taller número 2, específicamente el versículo donde decía que Dios, ¿verdad? La causa del diluvio, ¿no? Noé, los animales, de esa destrucción fue que a causa de los pensamientos de ellos que eran de continuo hacia el mal. También vimos eso en la torre de Babel más adelante. Y dice el Señor, ahora que han pensado de hacer esto, voy a bajar a desistir. Eso está en la Biblia. Vemos mucha documentación bíblica con respecto a esto. Lo que he pensado, el Señor te dice, lo realizaré. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Dice la Biblia también, tú guardarás, Señor, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y ahí, hermano, ahí hay una receta maravillosa. Si tú no estás sintiendo paz, estás sintiendo conflictos dentro de ti por causa de lo que está ocurriendo afuera, que has permitido que te afecte adentro, y de eso vamos a hablar si tenemos una oportunidad en una de las clases, que creo que sí, ¿verdad? Porque hay emociones que no podemos, hay sensaciones que no podemos evitar porque llegan. ¿A quién no le da ira una injusticia? ¿A quién no le da tristeza la muerte de un ser querido? ¿A quién no le da frustración ante alguna imposibilidad? Eso no hay problema. Esa primera sensación todos las experimentamos. Jesús las experimentó y los vamos a ver en la clase siguiente. Lo vamos a ver. Pero de hecho, un ejemplo de esto, para no continuar hacia otro lado, la Biblia habla, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, podemos sentir ira. ¿Quién no le da ira una injusticia? Esa sensación química que se descarga a nivel límbico, no la podemos evitar porque podemos interpretar los eventos y darnos cuenta de ellos si fueron justos o fueron injustos, influenciados por todo lo que somos. Pero la Biblia especifica, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia está diciendo, ok, hay cosas que te van a dar ira en la vida, hermano, hay cosas que te van a dar ira en la vida y coraje. Pero lo importante es que cerremos el caso lo más pronto posible. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo, cierra el caso lo más pronto posible. Se cierra el caso, se cierran los casos, hermano, considerando que las personas que actuaron detrás de lo que tú estás sintiendo partieron de la ceguera que están viviendo. Y también dos llaves importantes para trabajar a veces estas situaciones: amar y perdonar. Amar y perdonar. Cuando Jesucristo dice de la cruz, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Jesús sabía lo que ellos estaban haciendo, lo estaban crucificando. Y el pueblo sabía, y los romanos lo que estaban haciendo, estaban crucificando a un hombre. Sin embargo, note la expresión de Jesús: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Jesús estaba viendo que ellos estaban actuando desde el nivel de ceguera que tenían. La gente que hace daño porque no ve más allá. No ve un poco más allá tu dignidad,
quien tú eres en Cristo, hermano y hermana que me estás escuchando. Entre muchas cosas, hay muchas vertientes en esto, pero lo importante que te quiero decir es que debemos de cerrar los casos lo más pronto posible, y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús experimentó emociones, eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, vimos que Simeón, cuando Jesús fue traído cuando bebé, y ahí está la presentación que la pueden ver en sus pantallas, Jesús fue puesto para caída y para levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús vino a revelar los pensamientos. Jesús sabía lo que había dentro de cada persona, lo que estaban pensando. Y si usted ve la Biblia, en muchas ocasiones dice que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Sabía lo que los fariseos estaban pensando en muchas ocasiones. Por lo tanto, Jesús no tenía que esperar que alguien le dijera, pues Él sabía y sabe lo que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, es una verdad trascendental que la especialidad de mayor trascendencia y relevancia que tenemos como especie humana es que podemos pensar. Usted puede pensar. Pensar implica razonar, evaluar, implica investigar y un montón de destrezas más. Eso es una clase sola, lo que son las destrezas del pensamiento. Todas las maravillas tecnológicas, los avances en la ciencia terrestre, la medicina que hoy disfrutamos es porque podemos pensar, razón por la cual usted y yo hemos evolucionado. Y esto es cierto, que hemos aún invadido los espacios y los ambientes de otras especies porque simplemente podemos pensar. Por ejemplo, no somos peces, pero pensamos y creamos que submarinos. No somos aves, pero pensamos y creamos aviones. No somos tan rápidos, pero pensamos y creamos que autos. Así que por lo tanto usted nunca va a ver una vaca volando. Y usted tampoco va a ver un domingo a su iglesia llegando este individuo que usted ve en la pantalla a decir, hoy vengo a adorar en esta mañana. Nunca va a ver eso. El mono sigue de palo en palo. Aunque nos gusta el guineo, no salimos del mono. Amén. Estamos claritos con eso, ¿verdad? Todas las cosas creadas por el hombre fue primero el producto de un pensamiento. No existe nada sin que antes fuera pensada con propósito. Con propósito. Por otro lado, los pensamientos tienen una capacidad, hermano. Tienen una capacidad espacialmente totalmente sorprendente. Con ellos, hermano, usted puede ir al pasado. Desde aquí, desde el presente, usted puede ir al pasado. Desde los pensamientos, usted puede estar en el presente con atención plena aquí a lo que está ocurriendo en el presente. Y también podemos visitar el futuro con nuestro pensamiento, hacer planes donde usted se quiere ver. El problema de esto es, hermano, que algunos estudios han revelado que la mayoría de nuestros pensamientos son negativos, repetitivos y del pasado. Y no podemos vivir en el pasado desde el presente. Porque, de hecho, un filósofo chino dijo hace 2500 años atrás que si nos mantenemos en el pasado vamos a vivir en depresión, y si vivimos en el presente vamos a vivir en ansiedad. Y hoy día la Organización Mundial de la Salud reconoce el problema grande. Es uno de los problemas más grandes, lo que es las depresiones y lo que son las ansiedades, el estrés. Por lo tanto, sí, el pasado es importante, pero es para informarnos, es para utilizarlo de referencia desde nuestro presente,
para tomar mejores decisiones. Y desde nuestro presente, mirar al futuro, no para ponernos ansiosos y vivir estrésicos, sino para ¿qué? Para planificar desde nuestro presente, planificar para dirigirnos hacia donde Dios quiere que nos dirijamos. Y hemos dicho en muchas ocasiones que vamos a llegar en la vida hacia donde nuestros pensamientos nos están dirigiendo. No vamos a llegar en la vida a otro lugar que no sea hasta donde nuestros pensamientos nos están dirigiendo. De hecho, si yo pienso que no puedo, que no me atrevo, que no creo, que no es para mí, ahí me voy a quedar estacionado. No planificaré en la vida, no me atreveré a ir más lejos, no procuraré explorar un campo nuevo, porque simplemente el miedo de pensar que quiero llegar allá me produce estrés, me produce nerviosismo. Y eso, ¿sabe, hermano? Cambia toda nuestra constelación hormonal. Y el cuerpo se encarga de fabricar hormonas de cortisol y adrenalina para mantenernos en un estado quo, ni para aquí ni para allá. ¿Por qué es tan importante hablar sobre este tema? Porque nuestros pensamientos nos dan sentido en la vida. Define quiénes somos, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros valores, nuestra personalidad, conducta, espiritualidad, creencias que rigen y gobiernan nuestras vidas. Y cuando hablo de identidad, no hablo de una identidad biológica, sino de una identidad familiar. Somos de los Reyes, somos de los Rodríguez, una identidad cultural, soy puertorriqueño y entre otros, ¿no? Porque todos estamos claros de nuestra identidad biológica. ¿Por qué es importante también? Porque tomamos decisiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y estamos tomando decisiones, tomando como base lo que pensamos. Y sobre ello analizamos, comparamos, evaluamos, definimos, razonamos y concluimos y un montón de cosas más. Los pensamientos también son el filtro por el cual pasan todas nuestras experiencias externas e internas. Todo pasa a través de nuestros pensamientos. Todo pasa, todo estímulo, toda sensación, todo pasa a través de nuestros pensamientos. Lo interpretamos, le damos sentido a todo eso. Nuestras experiencias, ¿verdad? Esa primera graduación, pero también las cosas difíciles, ¿verdad? También las interpretamos. Esto no lo hemos mencionado en otras ocasiones. Estudios realizados pasan aproximadamente 7,000 pensamientos diariamente. Esto es importante que lo sepa porque nuestra espiritualidad está comprometida con tantos pensamientos que están fluyendo diariamente a la velocidad de la luz. Y de hecho, varios pensamientos varios parchos neuronales procesar varios pensamientos a la vez. Por ejemplo, estoy escuchando a alguien y a veces yo anticipo las palabras que él va a decir, ¿verdad? Pues nuestro cerebro hace eso. No sé si a usted le pasa a esposo o esposa que en alguna conversación la esposa le termina las palabras o su esposo le termina las palabras. Estas cosas ocurren. Por lo tanto, hay una realidad que no podemos negar. Dentro de nosotros hay un mundo interior sumamente complejo y a veces complicadísimo. Es importante que sepamos que nuestro cerebro, hermano, no va a discriminar sobre los pensamientos que perciba, pensamientos que le asalten. Su cerebro no va a discriminar, los va a procesar. Usted se va a dar cuenta cuando está pensando positivamente o cuando está pensando positivamente, si presta mucha atención a lo que está pensando, ¿verdad? Por lo tanto, si pensamos que debemos robar, el cerebro lo va a procesar, pero también si no debemos robar, el cerebro también lo va a procesar. Ahora, nuestro poder para tomar decisiones que se da en nuestra
lóbulo frontal, el poder para tomar una decisión pensada, fundamentada sobre lo que concluimos en nuestros pensamientos, determinará lo que haremos. Por eso es importante que pensar un poquito más allá de la primera reacción, de esa primera impulso eléctrico que llega a nuestra corteza cerebral. Y esa decisión tomada sobre lo que pensamos va a estar influenciada por nuestra cultura, religión, principios, valores, identidad, educación, creencia, experiencia y un montón de cosas más. Vamos a ver en una clase cómo un mismo evento puede producir en una misma familia de 4 hermanos emociones diferentes. Así que no se pierda la próxima clase, cómo una misma experiencia familiar puede producir en un núcleo familiar de 4 hijos emociones diferentes, porque cada cual las interpreta basado en esto que estamos hablando: experiencias, creencias, educación, valores, identidad, principios, cultura, religión, todas estas cosas. Por eso es importante entendernos, conocernos, cómo funcionamos, que somos un ser pensante, que somos un ser que siente y que somos un ser que también se comporta y actúa. Esto es importante. Tenemos la capacidad de desplazar un pensamiento por otro. La Biblia lo dice, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La Biblia ahí dice que en todo lo que pensemos, ¿verdad? Que pensemos en lo que es honesto, lo que es puro, lo que es de buen nombre, que pensemos en estas cosas. Por lo tanto, nuestros pensamientos no tienen que estar, hermanos, como gavete suelto. No tienen que estar cancaneando dentro de nuestra cabecita ahí, ¿verdad? Que a veces es como una olla de grillo, sonando ahí, y nos vuelven a veces medios loquitos, ¿verdad? Medios loquitos. No tenemos que vivir gobernados por esos pensamientos. Bueno, pensamientos de derrota. Las personas a veces fracasan en algo y se sienten fracasados. No es lo mismo fracasar en algo que sentirte fracasado. En la vida todos hemos fracasado en algo, pero eso no necesariamente quiere decir que somos unos fracasados en la vida, sino que esa experiencia, esa decisión no funcionó, pues vamos a tomar otra. Pero eso, si se convierte en una creencia, yo soy un fracasado en la vida, no voy a avanzar, no voy a querer ir un poco más allá en el matrimonio, una mala experiencia matrimonial, y ese fracaso te dice: nunca más en la vida volveré a casarme. Es un ejemplo de tantos que te puedo dar. Pensamientos de miedo, pensamientos de fracaso, como dije, pensamientos pecaminosos, porque simplemente, hermano, podemos percibirlo, podemos percibir esos pensamientos si prestamos atención, dedicamos tiempo, pensamos en lo que estamos pensando, podemos percibirlo, identificarlo y desplazarlos. Por causa de un pensamiento que no manejamos adecuadamente, podemos causar mucho daño. Muchas personas, de acuerdo a lo que han pensado, o sea, la forma en cómo han interpretado el evento, la experiencia, han causado mucho daño. Porque me hizo esto, porque me dijo esto otro, porque no hizo lo que yo esperaba. Es importante todo esto, porque todos esos pensamientos producen una sensación. Produce esa sensación que es una emoción, sentimiento, y nos vamos a sentir de cierta forma. Y si eso que estamos sintiendo se enquista en el tiempo, por meses y meses y meses, se convierte en un estado de ánimo. Y se procesa algo que se conoce neurocientíficamente, una habituación. Nos habituamos a sentirnos de esa manera.
nos habituamos a sentirnos con coraje, nos habituamos a sentirnos con tristeza, nos habituamos a sentirnos con sentimientos de derrota. Vivimos en incertidumbre porque no tenemos quizás todo el panorama claro, y eso nos hace vivir en un estado emocional negativo, un estado de ánimo negativo, frustrante, doloroso, malo. Pero podemos cambiar. Hay esperanza en el Señor. Hay oportunidades en el Señor. Lo que el Señor ha pensado para ti es bueno. Yo no sé cómo tú percibes a Dios, como un ser que no te quiere, un ser que te ha hecho daño, un ser que está esperando o ha visto tu fracaso y ya te ha descartado. Si tú estás vivo, Dios no ha terminado contigo. Si tú todavía respiras y estás sobre la faz de esta tierra, Dios no ha terminado contigo. Hay esperanza. Él está deseoso de darte una nueva oportunidad, un nuevo tiempo maravilloso como nunca has experimentado. Percibe lo que estás pensando. ¿Dónde estás? Has llegado por lo que has pensado. ¿Dónde estás actualmente? Lo que estás sintiendo actualmente es basado en lo que has pensado, en lo que está dentro de ti, lo que te gobierna. Quizás una creencia de niño. El Señor está aquí. Dios nos ha capacitado para reinar, tener dominio sobre nuestros pensamientos. De hecho, la raíz de todos los males es la problema, ¿verdad? La raíz de todos los males y los problemas de la humanidad radica en la manera que hemos pensado. Yo quiero terminar en esta mañana. Esta clase no va ni por mitad y deseo terminarla en el próximo taller. Yo solo te digo, hermano, Dios tiene pensamientos sobre ti maravillosos y te ha dotado con unas capacidades que, aunque tú no las veas, no quiere decir que no estén en ti. Lo que pasa aquí a veces no creemos en nosotros mismos. Fíjate, hermano, creemos en Dios. Dios cree en nosotros porque Dios nos ha dado un propósito, un alto sentido de propósito. Pero, sin embargo, cuando nos miramos, creemos que no hay oportunidades en nosotros. Creemos que no tenemos los recursos. Y quiero decirte que Dios tiene los recursos. Pablo dijo que estamos completos en Él. Y eso no quiere decir que ya estás construido completamente, sino que dentro de ti ya a Dios ha puesto en Cristo y por Cristo todos los recursos para que tú triunfes en la vida, para que tú termines tu vida sobre la faz de la tierra, no diciendo he visto la vida pasar, sino diciendo he vivido la vida abundante que el Señor Jesucristo ha prometido. Así que, hermano, te bendigo en esta noche. Adelante en el Señor. Y si tú, hermano o amigo que estás viendo esto, no le has entregado tu vida al Señor, esto no es un suicidio intelectual. Esto no es un suicidio intelectual. Esto es real. Dios es verdadero. Dios es bueno. Te bendigo en esta noche nuevamente. Gracias por tu atención. Amén, amén. Bendigo al Centro de Discipulado Mundial allá en Humacao. Gracias.